Muy buenas noches, bienvenidos a este desacuerdo, último desacuerdo de enero. Miren, ya ha pasado un mes. Un mes lleno de noticias políticas. El movimiento cívico hace un mes más o menos atrás, a propósito de la detención de Luis Fernando Camacho, intenta generar movilizaciones en todo el país bajo el lema Liberen a Camacho. Parece que esa bandera no ha sido lo suficientemente interpelante para el resto del país y es así que estratégicamente el Comité Cívico migra de banderas y empieza a hablar de defensa de la democracia y libertad. Es así que esta semana el movimiento cívico, bajo esas banderas, convoca a cabildos en las 9 capitales de departamento de Bolivia. Según lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, nos hemos hecho varias preguntas. Una de estas es que si estas propuestas, las que han salido en los cabildos, son capaces de conmover y de movilizar a todo el votante opositor. Algunas medidas pareciera que resultan caducas, otras sí son interpelantes, quizás haya un poco de ambas cosas, eso es algo que veremos más adelante. Cabe decir que las reuniones cívicas han sido distintas en cada uno de los departamentos. Unas fueron muy pequeñas, como en el departamento de La Paz, muy poca asistencia de gente, y otras más grandes, como la de Santa Cruz, por ejemplo. No es extraño que la de Santa Cruz haya convocado mayor cantidad de gente, dado que, como lo hemos dicho antes, es la detención de Luis Fernando Camacho la que convoca estas movilizaciones. Sin embargo, cabe apuntar que esa capacidad movilizadora que tiene Santa Cruz no es definitivamente lo que hemos visto en el último cabildo. Bien, cada cabildo tuvo su propio pliego petitorio. Digamos que lo que hemos encontrado, la consigna más común, es la exigencia de amnistía para los que se denominan presos políticos, es decir, para los ciudadanos que enfrentan procesos producto de la crisis del 2019. Si esta ley de amnistía no sucede en 30 días, se amenazó con preparar todo el escenario para un revocatorio al mandato del presidente Luis Arce Catacora. El gobierno ya ha respondido y ha dicho que una ley de amnistía no es posible cuando se trata de violación de los derechos humanos. Y además trae como argumento a colación que el informe del GIEI en su recomendación 10, página 406 para ser precisos, recomienda que no existan leyes de amnistía de ningún tipo en cuanto a la violación de derechos humanos. Otra consigna de los cívicos ha sido apoyar la iniciativa de transformación de la justicia, este llamado de firmas que han hecho juristas independientes para lograr un referéndum constitucional a propósito de la reforma de la justicia. En los siguientes minutos analizaremos las otras cuestiones que han salido, por supuesto, no son las únicas, las otras cuestiones que han salido en los distintos cabildos y en particular me interesa hablar de lo que ha significado o lo que significa para la política nacional esta propuesta de revocatorio para el presidente Luis Arce. Quédese con nosotros que esta noche tenemos un desacuerdo interesantísimo. Volvemos a desacuerdo. Esta noche les recordamos que nuestro tema, lo hemos titulado así el programa, ¿Movimiento Cívico con Agenda Nacional, sí o no? Para debatir este tema, para dialogar, para analizar este tema, es que hemos invitado a 3 jóvenes analistas. Después de mucho tiempo tengo lleno el set, estoy muy contenta, les agradezco a cada uno de ellos por haberse dado cita en RTP. Wim Kamenberg. Por fin he podido pronunciar tu apellido sin equivocarme. Está bien. Qué bueno que estás aquí, bienvenido. No, yo feliz de estar aquí, Susana, y gracias por invitarme de nuevo.
Con nosotros también, a mi lado, Israel Quino. Israel, muy buenas noches. Israel es abogado constitucionalista y ha sido mi compañero en otros espacios también, así que me da mucho gusto por primera vez tenerte en Desacuerdo. Susana, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Desacuerdo, honrado de participar en este espacio. Buenas noches también a nuestros panelistas. Bien, con nosotros también está Alberto Echazú. Alberto, muy buenas noches, bienvenido, politólogo. Hola Susana, muchas gracias por la invitación, saludo a toda tu audiencia, dispuestos a analizarlo. Bien, vámonos a un video que me parece bastante sugerente de lo que vamos a analizar en este bloque particular del programa. ¿Qué es lo que pasó en el Cabildo? Vamos a verlo. ¿Están todos de acuerdo? Exigir al gobierno de Luis Arce Catacora que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos en Bolivia. En caso de incumplimiento, están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora. Win, quiero comenzar contigo luego de que hemos visto este video. ¿Qué opinas de la posibilidad de un referéndum revocatorio en contra del presidente Luis Arce? ¿Es una buena idea? Esto te lo pregunto porque pareciera que en el cálculo no se toma en cuenta algo que es fundamental, ¿no es cierto? Para ganarle un revocatorio a Luis Arce se tiene que sacar el 56% de los votos, es decir, más de 3,5 millones de votos que decidan, digamos, revocar a Luis Arce. Y por las encuestas, por los datos y toda aquella cuestión que nos han ido presentando diferentes empresas, ¿no? Luis Arce sigue siendo el político, ¿no? A pesar de todas las crisis que han venido sucediendo, que son bastantes, sigue siendo el político más popular en las encuestas nacionales, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Creo que en realidad tendríamos que quedarnos con el panorama más amplio, ¿no? De que el desgaste de los líderes políticos en Bolivia es generalizado, ¿no? Y que Rómulo Calvo o incluso el Comité Cívico se puede incluir en eso. Creo que es importante apuntar lo siguiente, que si es que hablamos sobre el revocatorio como tal, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Una de esas es, por ejemplo, que se que se registre, por ejemplo, el 25% del padrón electoral a nivel nacional. 1,5 millones de votos. 1,5 millones de votos, más o menos, con el anterior padrón, que todavía tiene que ser actualizado, y que tienen que estar repartido en 20% en cada departamento. Creo que eso puede ser realizable si es que el señor Rómulo Calvo decide, digamos, llevar adelante el proceso revocatorio. Sin embargo, ya el tema de, digamos, ganarle o revocar, digamos, a Luis Arce es mucho más complejo. La ley 026 en el artículo 31 te habla básicamente de dos condiciones, que una de ellas acabas de mencionar, que es ganarle en porcentaje de votos al presidente, ¿no? Es decir, más del 55% que habría alcanzado en las elecciones de 2020, pero también en número de votos, ¿no? Que eso vendría a ser, digamos, con el anterior padrón electoral, más de 3,300,000 votos en el día de revocatorio. Sin embargo, obviamente esto significaría que si es que prospera, obviamente David Choquehuanca sería el presidente boliviano y obviamente con una tensión que solamente apuntaría a, por ejemplo, unificar criterios en el MAS, seguramente con un embate de la derecha, por así decir, seguramente se unificarían criterios, pero creo que también intensificaría muchísimo el ambiente. Ahora, creo que es necesario también, y eso es muy importante, apuntar lo siguiente, que si bien hay un comité cívico que está llevando a cabo este tipo de iniciativas, o en todo caso discursivas al menos, también es necesario apuntar que este comité cívico no es el comité cívico, digamos, del que estamos, quiero reformularlo. En realidad hay muchos comités cívicos en Bolivia, de distintos tipos, y que están más bien apuntando a decir muchas cosas muy distintas también. Bien apuntabas en el título del programa que, por ejemplo, hay un movimiento cívico con una agenda de país, era la pregunta. En realidad creo que no, hay puntos en común. Por ejemplo, uno de los puntos en común es el revocatorio, también está la malla curricular educativa, como también, por ejemplo, el bloque de unidad de oposición y el defensor departamental del pueblo. Sin embargo, si vamos al contexto de los comités cívicos, vamos a encontrar primero que los comités cívicos más fortificados en este contexto son los
Santa Cruz, Potosí y Tarija, porque no han, digamos, sufrido coyunturas que les desgastan a sus liderazgos. Pero, sin embargo, son estos comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, al menos, que tienen un discurso nacional, ya no tanto regional. Si analizas más o menos qué es lo que dice Rómulo Calvo en el día del Cabildo, Rómulo Calvo no hace ninguna propuesta de Santa Cruz, o digamos, no habla sobre temas regionales de Santa Cruz, ni Tarija, de hecho, y más bien en Chuquisaca, Pando, Beni y Potosí es cuando se hablan más, se combinan, digamos, temas nacionales como los que te acabo de mencionar, con temas más locales y departamentales. Pero cualquiera te contestaría esta propuesta de la policía o esta propuesta, digamos, de crear un propio defensor del pueblo, etcétera. Son propuestas que no han salido en otros lugares y que son particulares de Santa Cruz. Bueno, digamos que estos puntos en común se han replicado al menos en 4 departamentos, pero lo que te quería decir es que en realidad el hecho de que se combinen discursos, digamos, de tinte nacional, como el caso de Santa Cruz y Tarija, el tema de, por ejemplo, la revocatoria en caso de no liberar a presos políticos, el hecho de que se combinen con discursos, digamos, más regionalistas, solamente te está diciendo que hay un manifiesto social, un malestar, digamos, manifiesto social, que promete solamente tensificar el ambiente o, en todo caso, apuntar a que se polarice más el ambiente en Bolivia. Con esto termino. En realidad, por ejemplo, me llama mucho la atención el hecho que en Chuquisaca, en el Cabildo, se hable, por ejemplo, de temas muy estructurales como el caso de emplazar a la Asamblea Departamental de Chuquisaca a escribir su estatuto orgánico departamental o bien al Consejo Municipal de Sucre para la Carta Orgánica. En Potosí se habla, por ejemplo, de que se denuncia a los jueces corruptos y se los elimine del sistema judicial o bien de que se apruebe de una vez la ley del litio que está en discusión en la Asamblea o, en todo caso, que el Estado invierta, por ejemplo, en la preservación del Cerro Rico. Y además también se habla, por ejemplo, de que se enjuicia a Morales por la injerencia en el Perú. En todo caso, en Pando también, por ejemplo, se habla de crear un comité interinstitucional para recibir demandas o recabar demandas, o, en todo caso, qué es lo más importante para que el departamento como tal salga hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que es importante manejar eso, de que si bien es problemático de que existe un manifiesto, digamos, un malestar manifiesto, ¿no? Así socialmente hablando, que apunta no solamente a autoridades nacionales, sino también a autoridades locales. Por ejemplo, en Beni se habla de que se emplaza, de que de una vez se construya el camino entre Guayara, Merín y Trinidad, pero también que haya más proyectos en salud y educación, o defender el TIBNIS, por ejemplo, ante avasallamientos. Lo que quiero decir es que si bien se apunta a autoridades locales como nacionales, creo que es importante también apuntar que el mismo concepto de democracia directa está siendo afectado también. O sea, una cosa es la democracia representativa. Hay mucho descontento en Bolivia con autoridades electas, pero la democracia directa como tal, es decir, el cabildo como tal, que está reconocido en la Constitución, está yéndose hacia lados que quizás no son del todo democráticos y que estarían, digamos, desplazando lo deliberativo o participativo que vendría a ser un cabildo hacia, por ejemplo, la unidad o elementos, en todo caso, más identidad que otra cosa, ¿no? En todo caso, no hay, digamos, o sea, lo que estamos demostrando es que no hay, digamos, una tendencia hacia deliberar o participar abiertamente en temas, digamos, de cuestiones, por ejemplo, de políticas públicas, y creo que más bien la democracia directa se está yendo más bien hacia lados de identidad o, en todo caso, de unitariedad, ¿no? Por así decirlo. Es bien interesante lo que manifiestas, digamos, muy poca agenda común, mucha demanda de malestares locales a las que habría que prestarles atención porque te están diciendo varias cosas. Y creo que ¿no es importante apuntar eso, ¿no? Que el Comité de Cívicos Pro Santa Cruz no está hablando de temas locales ni departamentales, está hablando de temas nacionales. Y creo que eso es algo que no se ve muy seguido. Es decir, parece que el Comité Cívico Pro Santa Cruz está inmerso en una polarización, porque el país también está inmerso en una polarización, que, digamos, parece, erigirse a sí mismo como un actor político contrario completamente al gobierno central. Bien. O, en todo caso, al MAS. Ahí. Quiero ir contigo, Alberto, más o menos en la misma pregunta que a Win. A mí me cuesta ver un comité cívico que esté hablando en temas solo nacionales. Yo veo un comité cívico que habla y hace apuntes muy departamentales, como los que hemos dicho, pero sin duda alguna, ¿no es cierto? El Comité Cívico Pro Santa Cruz hoy día es la oposición central al gobierno. Es decir, más allá, digamos, de que hayan sucedido los cabildos en los 9 departamentos, lo que, digamos, ha concitado toda la atención política a nivel nacional es efectivamente lo que ha pasado en el Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no es cierto? Lo que han deliberado en este cabildo, ¿no? Varias de las cosas que nos han dejado un poco offside es el hecho de que se manden a un revocatorio, ¿no? Propios analistas, digamos, cruceños con los que yo suscribo el análisis, decían, bueno, ¿qué masista ha hecho esta propuesta? ¿No?
lo hacían en sugerencia de broma, ¿no? Y como lo que apuntaba Wynne, de pronto es esa lectura y desconocimiento de pronto del movimiento al socialismo que les impide ver, digamos, cómo se estructura el movimiento socialismo y creer que porque existan tensiones políticas dentro, esto va a llevar a alguna ala del movimiento al socialismo a ponerse en contra del MAS. Yo no sé si esto pueda suceder, me parece que esto, la historia ha dado cuenta de que nunca ha sucedido, ¿sí? Entonces, yo te quiero preguntar cómo evalúas esta cuestión y un poco también, obvio que salen consignas de Santa Cruz para el resto del país y qué sé yo, pero ¿cómo ves la fortaleza misma del Comité Cívico Cruceño? Y esto te lo digo, mira, uno, la propuesta, esta de la que estamos hablando. Segundo, 36 días de paro que, por supuesto, han debilitado muchísimo no solamente la credibilidad del Comité Cívico, sino incluso el ánimo de la gente a sumarse, ¿no?, a ciertas movilizaciones. Lo hemos visto en la propia convocatoria al Cabildo, que si bien ha sido un Cabildo donde había muchísima gente, no podemos decir ni por asomo que es la misma cantidad de gente que ha habido en el Cabildo del Censo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una fuerza política que se nota ahí debilitada, ¿sí? Y luego, me parece que existen unas consignas que están dentro de lo que ha sucedido en las resoluciones recientes del Cabildo de Santa Cruz, a las que de pronto no sé si se va a adscribir todo el resto del país. Estratégicamente sí me parece importante señalar algo que de pronto dice Wynne en términos nacionales. Es el primer cabildo que no se habla digamos, de manera expresa y con mediana claridad de federalismo. No se habla de federalismo. Sí, pero me parece que al mismo tiempo las propuestas, tanto en el de Santa Cruz como en los otros cabildos regionales, han tratado de introducir criterios referentes al federalismo sin decirlo de frente, ¿no? Sin duda. Como las propuestas que tú mencionabas, lo de la policía, las de los recursos naturales, fundamentalmente, que hacen, como la Defensor del Pueblo también, que hacen referencia a temas estructurales de la política estatal, ¿no? De cómo está estructurado el Estado. Esto, sin duda, para mí, hace referencia a que el proceso, todo aquel conflicto por el censo, que lo hemos visto desarrollarse en vivo, ha derivado también en encuestas, como tú hacías mención, en que el federalismo no está siendo seductor para la mayoría de la población, sobre todo al menos al público objetivo de los comités cívicos, es decir, a la oposición de derecha en Bolivia. Me parece que se ha encontrado que las banderas, tú hacías referencia en la introducción a las banderas que utiliza la oposición. Se intenta utilizar una fórmula ya utilizada antes, como por ejemplo la de los cabildos y sobre todo los paros, hago referencia al conflicto del censo, y el actual, que les sirvió en 2019 para movilizar gente, para generar un escenario de, podemos decir, de debilitamiento al gobierno. En este caso se repite, junto con otras acciones también, una misma estrategia, pero en condiciones totalmente diferentes. Me parece que la bandera, la causa fundamental que movió a tanta gente, tú haces referencia a que los cabildos regionales no fueron tan masivos, el propio cruceño fue menor al de pasadas ocasiones, tiene que ver con que la defensa en este caso parece ser de una persona, Luis Fernando Camacho, su detención, mientras los que fueron masivos tomaban la bandera de la democracia, la libertad en abstracto, pero en concreto el 21F. Aquella causa que ha unido, ha nucleado a la oposición en Bolivia, un error del MAS en aquel momento, bueno, es un proceso de años, que no se da ahora. Ahora el movimiento tiene que ver, primero se ha dado este conflicto del censo por una reivindicación bastante regional, que no ha tenido eco significativo en el resto del país, y vuelve a suceder lo mismo con la detención de Fernando Camacho, que no genera pasiones al interior del país y tampoco habla sobre un proyecto político claro. Se habla de cuestiones que hacen referencia al federalismo, pero de manera aislada, una por otra quizás queriendo
llamar al sentido de pertenencia regional, identidad regional de las poblaciones, pero no genera mayor. Entonces ahí yo encuentro un primer punto muy necesario de analizar las condiciones. El movimiento cívico no está analizando las condiciones, está repitiendo estrategias, quizás incluso caducas. Y por otro lado, me parece muy necesario revisar el hecho de que el planteamiento del federalismo primero fue realizado de manera abierta, con referente al censo, ahora no es realizado de manera abierta y va a encontrar oposición entre las diferentes fracciones de clase en las diferentes regiones, porque lo que le puede convenir, por ejemplo, a las clases dominantes, si se quiere decir de esta manera, potosinas, con respecto a las regalías del litio, etcétera, no necesariamente le atrae a otros, como por ejemplo puede generar conflicto entre Chuquisaca, Tarija, con las reservas del gas, todo esto con regalías, o el conflicto ya existente arrastrado desde años entre Chuquisaca y Santa Cruz por las regalías también de recursos naturales. No lo están analizando. Lo mismo sucedió de hecho con lo del padrón electoral, que eventualmente va a afectar a otras regiones, no solamente beneficiar a Santa Cruz sin que nada más quede. Entonces, el planteamiento del programa me parece es central, me parece muy importante, si es que existe una agenda país, porque lo que sale del Cabildo, fundamentalmente del de Santa Cruz, es algo discutido en un salón cerrado, donde se elige a las personas, sí, con quizás una especie de democracia directa, lo que es el comité cívico, pero muy lejos de cualquier tipo de articulación política interdepartamental, ¿no? Mucho menos entre organizaciones políticas que vayan a proponer un proyecto de país. Se siguen arrastrando las mismas consignas desde hace muchos años. Y pues no hay un proyecto nuevo. A ver, repregunta aquí, Alberto. Has dicho una gran cantidad de cosas con las que, por suerte, voy a disentir con algunas, porque yo sí veo que el Comité Cívico cambió de estrategias, ¿no? O sea, sí veo un Comité Cívico que cambia de bandera, eso es un cambio de estrategia política, creo, ¿no? Es decir, no me convoca Fernando Camacho, entonces que recurro de pronto, ¿no?, a esa del 19, que me ha sido mucho más útil, ¿no? Entonces recurro a esas banderas. Pero también hay algo que me parece central y que pasa en el Comité Cívico ahora, que es no convocar a medidas de presión que tengan que ver con bloqueos, que tengan que ver con paros, que tengan que ver con todo aquello. Máximo se anuncia una marcha. ¿Sí? Vamos a marchar hacia la paz, todas las organizaciones, ¿no? Entonces, y eso sí me parece un cambio de estrategia absolutamente relevante y que tiene que ver un poco, me parece, con la respuesta a, por ejemplo, a la plana mayor de los empresarios privados, que sale y dice, momento, sí, basta de afectar a la economía cruceña, ¿sí? Porque nosotros somos lo que somos por la pujante economía que hay aquí. Deja de haber una pujante economía, dejamos de ser lo que somos, ¿no? Es decir, con esa claridad, la plana mayor del empresariado cruceño lo ha dicho. Y las propuestas del Comité Cívico lo han escuchado. Es decir, tú no tienes un Comité Cívico que hoy día te plantee ni nada de aquello. Entonces, me parece que sí hay un cambio de estrategias políticas ahí, ¿no? Y luego, volviendo un poco a lo que tú señalas, el planteamiento del programa, me surgen otras preguntas. Win hablaba de un tema de, no podemos hablar de una agenda nacional, pero sí podemos hablar de agendas que están mostrando descontentos, ¿no? Entonces, ¿cómo miras esto, ¿no? ¿Cómo crees también que debe responder el gobierno? Muchos analistas dicen el MAS puede dormir tranquilo, pero cuando existen, digamos, señales locales, ¿no?, que no son una agenda común, pero sí que te muestran agendas de descontento en cada uno de los departamentos, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que debería suceder? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, más bien, ¿no es cierto?, ese oxígeno de pronto que a veces necesitan la política en general, no se lo entrega el mismo cabildo al MAS. Es decir, si yo te digo, vamos a hacer un referéndum revocatorio, estoy electoralizando inmediatamente el escenario político. Claro, un escenario en el que han perdido siempre, ¿no? Y me parece que ahí no hay un análisis profundo y está directamente relacionado con lo que decías. Mira,
yo considero que el cambio de estrategia no es tal. Quizás este es un cambio de táctica, bueno, quizás ahí siendo un poco más exquisitos en los conceptos o en los términos. Bien. Pero la táctica esta de no realizar un paro, que a todas luces ha sido un fracaso, me parece simplemente un poco de criterio sensible de parte de los cívicos, ¿no? Pero a mi entender, la estrategia general viene siendo la misma que desde que asumió Evo Morales en 2006, minar de a poco al gobierno, desestabilizarlo si se quiere, aunque es una palabra que hoy está demasiado dicha y quizás ha perdido su significado. Lo que se quiere es básicamente que no exista un gobierno del movimiento al socialismo, no hay una aceptación de la derrota nacional del movimiento cívico, de su no apelación a la profundidad del pueblo boliviano, y se intenta de una u otra manera que se termine el gobierno del MAS, ya sea mediante un revocatorio, mediante el llamado a nuevas elecciones o incluso desestabilización concreta, ¿no? Yo creo que no ha habido un cambio de estrategia porque el solo llamado a un revocatorio ya es una repetición de algo que ha sucedido en el pasado, lo sabemos, en donde han sido derrotados y han perdido a sus autoridades. Entonces, de hecho, no es, me parece, un análisis demasiado profundo el que se ha realizado, y en ese sentido yo creo que a lo que se apela es a un sentimiento negativo, el del rechazo al gobierno, el antimasismo, que ha sido una bandera que ha sido también funcional, ha sido útil, pero se veía encarnada en el 21F a todas sus luces, por eso fue tan efectiva. Ahora el antimasismo no tiene una objetivación clara en algún proyecto concreto, sí en un revocatorio, porque por supuesto el antimasismo te lleva a querer tener otros gobernantes, pero esto inevitablemente pasa por el campo electoral, donde ellos no han ganado, y ahí se ve que no hay un cambio claro de estrategia. Bien. Israel, doctor Quino, voy a ir contigo, querido Israel. A ver, ¿qué se necesita para poner en marcha un revocatorio? ¿Qué se necesita para ganarlo? Ilústranos, por favor, en la parte legal. Los mecanismos constitucionales de democracia participativa son asambleas, cabildos y referéndum. Solamente los referéndums tienen carácter vinculante, es decir, que la autoridad pública debe obedecer el mandato del referéndum porque es una consulta al pueblo. Los otros dos mecanismos, tanto la asamblea como el cabildo, no tienen un carácter de vinculatoriedad, contrariamente solamente establecen un deber de consideración a la autoridad política que puede o no considerarlo en su mediana o en su gran o en su mínima expresión respecto a lo que pida. El objeto de las convocatorias a un cabildo tienen dos particularidades: que definan políticas o asuntos de interés público. Esto significa que estas reuniones de los colectivos tienen que apuntar a cosas que verdaderamente generen una expresión de interés de, en este caso, un departamento. Un mecanismo, una variante que plantea la ley 026 respecto de los cabildos es solamente puede ser cabildo o asamblea cuando existe un acompañamiento de la autoridad electoral. Es decir, lo otro es un elemento comunicacional y coyunturalmente de pronto que se incide como un cabildo, de acuerdo, pero solamente puede ser considerado como tal cuando la autoridad electoral acompaña, observa e informa, ¿no?, la realización de un cabildo. Por ello hacen estimaciones inclusive de asistente de aquello. Entonces, como no se ha solicitado el acompañamiento de autoridades electorales en ninguna de las partes en donde se realizó estos denominados cabildos, pues no tienen un elemento de legalidad. Ahora bien, sobre el procedimiento que debe, por ejemplo, ¿no?, en razón de la demanda de revocatorio, ¿no?, que lo han planteado. El 25% del padrón nacional versus la representación del 20% departamental. ¿Qué significa? La Paz, por ejemplo, mínimamente tienen que tener 390.000 firmas, solo en La Paz, un caudal de voto también en el caso del MAS, lo mismo que Oruro y Potosí. Por ejemplo, Potosí, más de 90.000 firmas para convocar al referéndum revocatorio. Oruro, más de 72 firmas para convocar al referéndum revocatorio. Santa Cruz, 370.000, Cochabamba, 270.000 firmas para activar. No basta con que todo Santa Cruz, digamos, y el dato preciso en estimación es 1.850.000 firmas. Si 1.850.000 firmas las consiguiera solamente Santa Cruz,
no tiene ninguna relevancia porque tiene que significar el 20% de cada padrón departamental. Ahora, respecto a la decisión, en el caso de que se convoque un mecanismo de esta naturaleza, tiene que tener también un destino, si es sí, si es no, si gana el sí, este tiene que significar al mayor porcentaje con el que ganó el presidente Luis Arce Catacora las elecciones. Entonces, al no advertir una reivindicación nacional, a una adhesión social, popular a nivel nacional respecto a una consigna que se plantea en el Cabildo de Santa Cruz, que no lo hacen en La Paz, porque La Paz no habla de revocatorio, por lo menos las personas que se congregaron en la zona sur. Entonces no existe un movimiento, una adhesión social a nivel nacional que pueda reivindicar una consigna en toda Bolivia de decir vamos al revocatorio. Pero ese revocatorio, ese pedido revocatorio, también está condicionado a unos 30 días de no aprobarse una ley de amnistía vía inicialmente un decreto presidencial, porque es una facultad, una atribución presidencial otorgar amnistía. ¿Para quiénes? Presos políticos. La primera cuestión. Un preso, ¿no?, tiene la condición de preso porque uno puede ser arrestado, aprehendido, detenido, preso, recluso. En cada momento es una instancia diferente. El preso está en la cárcel, ¿no?, cuando tiene una pena menor a los 8 años. Una pena mayor es recluso. Bueno, preso. Hay sentenciados menores a 8 años por lo que ellos denominan delitos políticos. Creo que no, están procesados, pero no hay detenidos. Y lo segundo que me parece más importante, ¿cuáles son los delitos políticos? Código Penal no tipifica delitos políticos, tipifica delitos contra la seguridad, contra la integridad física, la libertad sexual. No hay delitos como tales políticos. Entonces, las incongruencias en términos jurídicos tampoco reivindica algo que fuera factible. Si así fuera el entendimiento de presos políticos, el presidente otorga, y lo ha hecho el expresidente Evo Morales, anualmente lo hacía, otorgar amnistía e indulto. Bueno, también lo ha hecho Alto, ¿no? Sí. Pero también luego se revocó por un entendimiento y una recomendación también de un organismo internacional, ¿no? La primera consideración, recomendación 10 del informe del GIEI, amnistía por delitos de lesa humanidad, no va, ¿no? ¿Qué significa delito de lesa humanidad? No solamente aquel que perpetra el delito o el que mata, sino toda esa forma, ¿no?, concurrente respecto a la comisión de esos delitos, unos por organización criminal, otros por terrorismo, otros por alzamiento armado, entre otros. Entonces hay una limitante mayor. Claro, el bloque de constitucionalidad, nuestra Constitución dice todas aquellas recomendaciones respecto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos se aplica por encima de la Constitución. Creo yo, entonces, con estas variantes podríamos entender en cuanto a la legalidad y la constitucionalidad esta denominada convocatoria, ¿no?, o anuncio, por lo menos, a pedir una revocatoria de mandato a nivel nacional. A ver, Israel, me queda una consulta más a ti, pero no sé si tengo tiempo para seguir. De todas maneras, te la voy a hacer para que volvamos contigo en el siguiente bloque. Y es en lo que sí tienen razón los cívicos, es que en el necesario cambio de la justicia. Ahí, digamos, las encuestas son clarísimas. El 97% de los bolivianos están de acuerdo con la reforma de la justicia. El 97% de los bolivianos ven la necesidad de un cambio en la justicia. Y ahí te voy a preguntar un poco sobre las iniciativas ciudadanas. Tienes, por ejemplo, la de Juan del Granado, que creo que es la que más se ha difundido en todo el país, y otros abogados que hablan de un referéndum para transformar la justicia. Mi pregunta, y la dejo en suspenso hasta que volvamos, es si esto se va a poder, si ves que exista un camino para que este referéndum se vaya a concretar, si ves que es una propuesta que pueda tener éxito en aquello que verdaderamente yo creo que todos los bolivianos deseamos, que es la transformación de la justicia, ¿no? Quédese con nosotros en Desacuerdo. Volvemos con esa pregunta al doctor Quino. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos analizando, nos hemos hecho una pregunta. ¿El movimiento cívico tiene una agenda país? ¿No la tiene? Eso es lo que hemos venido discutiendo el anterior bloque y ahora estamos hablando un poco de la parte legal. Le hemos preguntado al doctor Israel Quino, que está con nosotros, si es que es posible que estas iniciativas de juristas independientes se hagan realidad a través de estos referéndums que están planteando. Israel. Susana, tanto la revocatoria de mandato como la iniciativa ciudadana de modificación a la Constitución, en términos materiales, ¿no?, o sea, más allá de la formalidad,
son de casi imposible cumplimiento, por los plazos y por las formalidades. Lo hemos visto en el caso de la revocatoria de mandato, es muy complejo cumplir aquello. En el caso de la iniciativa ciudadana, no reflejada por un conjunto de abogados, en cuanto a los plazos, es prácticamente, ¿no?, casi imposible, voy a salvar responsabilidad con el casi, porque en 90 días en conseguir 1,5 millones de firmas, ¿no? Pero después de esos 90 días tienen que haber otros 60 de verificación de parte del Tribunal Electoral y a partir, si es que fuera así, otros 90 para calendario electoral. En el caso que la Asamblea Legislativa Plurinacional también apruebe la ley. Porque la Asamblea puede tener una agenda legislativa y postergarla hasta más de octubre. Entonces tenemos ahí por lo menos 150, 180 días, ¿no?, para todo el proceso de reforma. Eso ya va a ser octubre. En octubre tienen que haber elecciones judiciales, dependiendo de la ley que sale en abril, para el proceso de selección de postulantes hacia las altas magistraturas. Ahí podría haber un cambio, digamos, en el proceso de selección, porque básicamente lo que plantea Juan del Granado, por ejemplo, la propuesta de Juan del Granado es el hecho de aumentar un paso, ¿no? Que un grupo de notables puede elegir ese ser enviado a la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa otra depuración y esos recién mandados a votar, ¿no? ¿Esto podría suceder en la ley? Podría más bien hacerse una ley especial en este momento, con mayoría simple, que defina una comisión sin tocar la atribución de la Asamblea Legislativa, que es la que defina. Pero el problema es quién es, Susana, y lo vamos a debatir siempre. Yo disiento, ¿no?, con el denominativo de los notables, porque si existe una comisión de notables, los demás somos los innotables, ¿no? Entonces es algo por demás incongruente. Yo lo he publicado inclusive en varios medios de prensa, la propuesta del propio Ministerio de Justicia cuestionando ese término tan conservador. Ellos los notables, los demás son los innotables, los que no pensamos y no sabemos más y absolutamente nada del derecho, ellos son los alumbrados del derecho. Bueno, segundo elemento, si es que esto pudiera materializarse, pues ahí entra, ¿no?, ya la identificación, la denominada Comisión Nacional, que es la propuesta de los juristas. ¿Quiénes son? Universidades. ¿Quiénes toman las universidades? Lo que piensa derecho de la UMSA va a ser visualmente diferente a lo que piensa derecho de la Gabriel, hasta por las apreciaciones políticas que se han tenido, ¿no?, en este momento de sus dos rectores. O lo que piensa la San Francisco Javier, por ejemplo, en Chuquisaca. Bueno, lo segundo, colegios de abogados. Están institucionalizados los colegios de abogados, representan legítimamente a los profesionales en el derecho, más de 80,000 seguramente deben ser en el país, 20,000 aproximadamente en La Paz. ¿Cuántos están afiliados, no? Creo que no pasan ni de 1,000 o 2,000 votos con los que gana el colegio de abogados en nuestro departamento. Entonces, otro elemento de deslegitimación. Tercero, si la sociedad civil participa, que fuera importante, ¿quiénes de la sociedad civil? Los movimientos populares afines al oficialismo, los movimientos sociales afines a una oposición, por ejemplo, congregadas en las denominadas asambleas de la paseñidad u otros. La elección se volvería un claro, tema caos. Es un tema caótico, no, definitivamente. Yo creo, sin embargo, Susana, que una forma que debe convencernos, y creo que estamos todos de acuerdo, es que en la forma en que está el Poder Judicial en este momento no puede continuar. Y el primer cambio que tiene que ser estructural es un cambio generacional. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, si la, digamos, propuesta que nos hacen los juristas está desahuciada por tiempos, por lo que vaya a ser, digamos, ¿no? Es decir, incluso por legitimidad, porque cómo la construyes y toda esta cuestión, ilegalidad, lo que sea, ¿no? Hay un hecho que es claro. Hay feminicidas que cumplen condenas de 2 años, luego salen por una botella de whisky. Te encuentras, el ciudadano común se encuentra con una justicia absolutamente podrida. Tipos, no sé, loteadores que de pronto tienen un juicio con media ciudad, digamos, ¿no? Por el mismo caso, en el mismo tema. Y el Poder Judicial no tiene una alerta, encima ganan. No tiene una alerta de decir cómo una persona tiene juicios, digamos, de lotea. Y son los problemas con los que realmente se encuentra el ciudadano todos los días ante la justicia ordinaria, ¿no? Es decir, no existen alertas de recurrencia de delito o de recurrencias de juicio, porque eso debería estar centralizado en una matriz. Si no tienes plata, estás fregado. Es decir, hay una serie de situaciones que nos hacen a todos los ciudadanos bolivianos decir la justicia, ¿no es cierto?, debe transformarse. Y si esta iniciativa ciudadana, que yo comprendo lo que tú apuntas, de pronto se ha retrasado en cuanto a firmas y toda aquella cuestión,
¿Cuál es la salida? Nosotros, es decir, yo creo que este país le debe, las autoridades le deben al país una transformación de la justicia que sea legítima, además, con la que todos los bolivianos nos sintamos cómodos y conformes. Los cambios tanto arriba en la cúpula como en los juzgados de primera instancia. A ver, el cambio generacional tiene que garantizar un 50% de reestructuración en el órgano judicial. ¿Por qué 50%? Susana, más del 50% de jueces, aunque ya creo que unos 100 ya han dado examen, no han dado examen para ocupar esos cargos, ¿sí? ¿Desde cuándo tenían para institucionalizarse lo que se denomina? 2010. 13 años que no han podido dar exámenes para que se institucionalicen en los cargos y sean jueces de carrera, 50%. Y hace 2 años el Tribunal Constitucional los blinda. La sentencia 704 del año 2020 dice, bueno, cualquier juez que no es de carrera tiene que quedarse en el lugar hasta que dé examen. O sea, los están forzando para que continúen los cargos. ¿Por qué hago mención a los de primera instancia? Esos casos, por ejemplo, loteamientos, los casos de la justicia penal, cuando ven un juez, por ejemplo, metido en un hecho de corrupción, no está ahí hasta que se lo sentencie y se ejecutaría esa sentencia. Hoy, 29 de enero, Susana, te comparto un dato, se cumple 1 año de la detención preventiva del juez liberador de feminicidas seriales, el hermano de un ex consejero de la magistratura. Sí, Rafael Alcón, ¿verdad? 1 año. ¿Se lo ha sentenciado? Cuando se acusa... Bueno, pero esos mismos que fueron en esa comisión y que observaron, ¿no? Sale el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, que es quien debería velar para que estas cuestiones no existan, no debería ser una comisión venida del Ejecutivo, ahí hay una disociación, ¿no es cierto? Es decir, es el propio judicial, porque tiene una instancia que te tiene que decir, oye, esto está funcionando mal, aquí este juez tiene este problema, tienes una instancia dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial siempre está en silencio y siempre ha generado todos los mecanismos posibles para hacer lo que tú dices, blindar a todas las autoridades dentro del Poder Judicial. Si alguien no quiere que se cambie el Poder Judicial, es el propio Poder Judicial. Es decir, y el Poder Judicial de hoy día va a estar muy, complacido o intentar ser complaciente con el gobierno de turno, y si mañana deja de ser el MAS, como lo hemos visto perfectamente con Yanine, también va a ser complaciente con Yanine. Porque es el Poder Judicial el que no ha mostrado nunca ningún gesto de intentar transformarse. Israel, ¿estarás de acuerdo conmigo? Es funcional al poder político nuestro sistema de justicia. Poder político municipal, porque en Cochabamba tú tienes una sala constitucional, ¿no?, que suspende la ejecución de una sentencia condenatoria contra el alcalde. Es decir, el notificador tenía que ir a decir, señor alcalde, usted está sentenciado por 5 años de cárcel por corrupción, no puede ser alcalde porque incumple la Constitución. Y acuden a una sala constitucional para suspender esa notificación, ¿no? Y el alcalde en este momento en funciones, poder municipal, poder político departamental en La Paz. Cuando lo aprenden al gobernador de La Paz en estado de ebriedad, que lo hemos visto todos, esa justicia dice, no, aprendido cautelar porque presuntamente han bebido en instancias públicas, esto el Código Penal lo sanciona. 4 meses después, la misma justicia que lo aprende dice, no pasó nada, tranquilos, nos olvidaremos. Poder Nacional, Susana, en el régimen de transición, las salas constitucionales, ¿no?, cuando dicen Evo Morales no puede ser candidato al Senado, como senador, entonces todos dicen, felicidades, esta es la justicia que queremos. Y cuando van a la justicia constitucional para decir que ya no haya personería jurídica con el MAS, la justicia dice, no, eso no corresponde. No, esta justicia que no sirve. Es funcional al poder. Un dato nada más. Con esto finalizo, Susana. Cuando el expresidente Morales, ¿no?, en funciones todavía de gobierno, procesan a un dirigente, un ex cocalero, ¿no?, de los Yungas, ¿no?, y lo encarcelan, porque es disidente, ex dirigente de Coca, disidente al MAS, lo encarcelan. Pasa la crisis política de noviembre, ¿no?, quebranta el orden constitucional la señora Áñez, ese mismo juez que lo encarcela, ¿no?, ese mismo lo libera, ¿no? Pasa otro tiempo, esa funcionalidad es con la que debemos terminar. Es escandaloso y ojalá realmente desde el Poder Judicial nos den alguna señal. El Poder Judicial es vergonzoso, es vomitivo, es todos los adjetivos peores que se puedan expresar en este set y que sean correctos en televisión, ¿no es cierto? El Poder Legislativo tampoco nos ha dado ninguna señal de transformación del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, tampoco, no existe ninguna.
Y, por supuesto, estas acciones que existen desde el Ejecutivo tampoco se hacen carne, se concretan en algo que realmente la población pueda suscribir. Vamos a otro tema, Win, antes de que se nos acabe el tiempo. Los cívicos han demandado unidad en la oposición en las próximas elecciones. Definitivamente es, por supuesto, una demanda que no es la primera vez que la escuchamos, pero ¿qué pasos debe dar la oposición para concretar esta unidad? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Ves que existe una ideología común dentro de la propia oposición? Digamos, tú tienes un cruceñismo que exalta mucho la identidad, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿será que esta identidad puede ser representada por un candidato Colla, por decirte, ¿no es cierto? Entonces, ¿ves posible esta consigna de unidad? Sí, a ver, creo que es importante, quisiera dividir en dos lo que voy a decir. Una, primero, el tema de la polarización y cómo es que la coyuntura en realidad apunta, es un terreno propicio en realidad para populismos, ¿no? Y que las elecciones del 2025 van a ser todo menos democráticas, o en todo caso menos de propuestas democráticas que propuestas populistas. Y eso no solamente afecta a la oposición, también afecta al MAS. De hecho, yo leía, por ejemplo, hace unos días el barómetro de confianza de Edelman, que es una institución a nivel mundial que analiza 28 países, y para esta institución, por ejemplo, habían elementos que también pueden retrotraer, por ejemplo, a Bolivia. Para esta institución, por ejemplo, Argentina como Brasil son los países más polarizados de casi todo el mundo, y que además tiene que ver con varios elementos que incluso los podemos traer a Bolivia, como te decía. Uno de esos es, por ejemplo, que la desconfianza es básicamente el motor de la sociedad, que 60% tiende a desconfiar de cualquier información hasta que evidencie lo contrario, 64% simplemente no siente que puede debatir con nadie, ni debatir ni colaborar porque tiene miedo, digamos, opinar sobre cualquier cosa, y estamos hablando de países del primer mundo, pero también, por ejemplo, 48%, casi 50% de la población en estos 28 países veía a los gobernantes como periodistas, como personas divisivas para la sociedad. Entonces, como que no cuestionaba constantemente lo que decía cualquier gobernante o cualquier periodista, y eso es sumamente peligroso. También, cualquier periodista. Sí, cualquier periodista. Eso es terrible, ¿no? Porque, claro, el medio debería ser el medio. Y claro, entonces como que se confía más en buscadores de Internet que, por ejemplo, en medios de comunicación, y creo que además de preocupante también es el hecho que hay muchos miedos sociales que están aumentando, ¿no? El tema de que 85% de la gente piensa que tiene mucho miedo a perder su trabajo, como también las consecuencias de del cambio climático como tal, 75% ya por ahí. Si traemos todos esos elementos a Bolivia, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, yo leía un artículo, y espero que él no lo tome como algo personal, del señor Armando Ortuño, yo respeto mucho su trayectoria, pero él decía un artículo en La Razón que la polarización estaba bajando en Bolivia. Yo más bien creo lo contrario, creo que más bien la polarización está aumentando justamente con temas como el comité cívico, que digamos que no es que esté proponiendo algo sustancioso ni estructural, sino que parece que responde más elementos coyunturales que otra cosa, y si al frente tienes un gobierno totalmente ineficiente para resolver demandas o conflictos, entonces el tema en general, digamos que solamente tiende a empeorar. Por ejemplo, digo esto porque, por ejemplo, a mí me habría gustado que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con un discurso tan nacional y no tan regional como hemos visto este día en el Cabildo, habría hablado, por ejemplo, de la reforma policial o, por ejemplo, la reforma militar, que es un tema que es sumamente cuestionable en Bolivia, porque tal como apuntaba el doctor Quino, con el tema del órgano judicial, los militares también tienden a cambiar de bando en función a quién esté gobernando, y la policía también. Entonces me llama mucho la atención que... Pero la policía no es independiente del Poder Ejecutivo. No, yo sé que no es independiente, pero también hay muchos... creo que también es un órgano del Estado que está sumamente cuestionado por hechos de corrupción, y me parece que ese tema de discusión que no haya sido discutido desde, digamos, un ámbito como la Asamblea o Cabildo, como el caso del Comité Cívico Pro Santa Cruz, o en general, como en el caso de los restos de los comités cívicos de Bolivia, me parece muy llamativo. Me parece que no se está apuntando a lo estructural, y creo que eso es peligroso. Entonces creo que, como decía, Armando Ortuño dice que está bajando la polarización. Yo más bien creo que este malestar, este manifiesto malestar social está apuntando a desgastar sobre todo la figura de los gobernantes, no solamente nacionales, sino también locales y departamentales, como veíamos, por ejemplo, con el tema de los comités cívicos y las demandas a lo largo y ancho del país. Y también está muy claro que en Bolivia también los miedos sociales están aumentando. Entonces, como ves, el terreno en Bolivia, si retrotraemos los elementos de Edelman, ves que el terreno es propicio para cualquier tipo de populismo. Entonces, digamos, es verdad que en la oposición hay muchas, digamos, formas de interpretar lo que pasa en Bolivia, que van incluso desde lo identitario cruceño hasta, por ejemplo, libertarios que apuntan, por ejemplo, a un Estado más reducido y con menos impuestos. Casi destruido. Casi destruido, que cuando creo que la discusión debería ser por cómo volver más eficiente al Estado. Pero bueno, ves que hay una amalgama de propuestas
que además creo que tienden solamente a borrarse bajo un populismo o bajo un terreno que apunta al populismo no sé, de oposición, no sé si vaya a ser de derecha o de izquierda, pero creo que este terreno así de conflictivo, como te lo describo, puede ser también conflictivo para el presidente Luis Arce en caso de que quiera reelegirse. ¿Qué haría el MAS, por ejemplo, si aparece un populismo de izquierda a la antigua, por ejemplo, como el de Evo Morales, con este terreno? Es probable que las discusiones vayan por otro lado y no tanto por, digamos, la calidad de gobierno que deberíamos tener en Bolivia. Ahora, el otro elemento con esto, acabo, no quiero retrasarte mucho, es que yo considero que en Bolivia la democracia representativa, en todo caso, todos estos elementos, digamos, que estamos viendo como demandas de comités cívicos, desde Santa Cruz hasta Pando o incluso Chuquisaca, están apuntando a que la calidad de los gobernantes o el buen gobierno como tal está sumamente cuestionado en todo Bolivia, ¿no? Es decir, no se está, por ejemplo, rindiendo cuentas adecuadamente, hay una política que es cada vez menos transparente y hay gobernantes, independientemente del color de partido, que no están haciendo mucho respecto a crear confianza, digamos, en sus votantes, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que es muy importante que si la democracia representativa ya está, digamos, debilitada, la democracia directa también está debilitada por justamente no apuntar a lo estructural y por no crear, digamos, más participación y deliberación. Entonces, creo que lo importante es que también apuntemos en algún momento a un debate a institucionalizar los comités cívicos. Creo que eso es muy importante porque tal como están las cosas, creo que los comités cívicos también pueden tender a crear populismos, digamos, sumamente autoritarios, que en todo caso en las elecciones... Y poco democráticos. Poco democráticos, que además no podemos ver en el MAS. En sus redes sociales ya nos anunciaba quién va a ser el presidente del comité cívico antes de que existan las elecciones. Vamos a ver si se corrobora lo que nos dice Pepe. Alberto, a ver, Win le ha costado mucho y entiendo por qué, ¿no? Contestarnos si es posible una unidad en la oposición. Yo lo veo también un poco complejo, digamos, ¿no? Porque hay variables ideológicas distintas allá adentro. Entonces me parece que precisamente la existencia de ideas de identidad, ¿no? Como el cruceñismo, impiden que de pronto otras que no son, que no soy cruceño e intento representar al cruceñismo, me cuesta tanto en Santa Cruz como por fuera de Santa Cruz, ¿no? Entonces veo que ahí existen ciertas situaciones complejas. Alberto, cortito, porque ya se nos acaba el tiempo, este es el problema de hablar al final, ¿no es cierto? Se da la conclusión, pero cortita, ¿no? Las reuniones cívicas en 8 departamentos han sido muy pequeñas, salvo Santa Cruz, que, bueno, hemos hablado por qué. ¿Se puede decir, Alberto, que la detención de Camacho esté consolidada? Definitivamente la bandera de liberen al gobernador Camacho no ha sido la bandera central de estas movilizaciones. Sí, bueno, es básicamente una de las ideas que yo quise expresar en el anterior bloque. El hecho de tener a una persona como bandera ha demostrado que no hay la unidad que tú preguntas, no existe en torno a una persona o un solo proyecto. Existe a partir de la negatividad, en torno a la negación al proyecto popular del MAS, al gobierno del MAS, al Estado plurinacional. La unidad de la oposición depende de su rechazo a la construcción popular del Estado y del proceso de cambio, del MAS, etc. No en cuanto a un proyecto unitario. Me parece que hay muchos elementos para analizar. Quiero rápidamente tocar algo que tú mencionabas en el planteamiento de la pregunta, que es la cuestión de la nación. Por supuesto que desde Santa Cruz, con la pretensión de un futuro federal que responde a sus intereses, desde hace mucho tiempo se ha pretendido crear la supuesta nación Camba, ¿no? La nación cruceña. Algo inexistente cuando se estudia, digamos, a profundidad la cuestión nacional, la cuestión étnica, ¿no? Por supuesto, existe una identidad regional en Santa Cruz, pero no una nación como hablamos de las 36 naciones que son reconocidas en la Constitución Política del Estado. Esto responde a intereses netamente políticos. No existe la nación Camba, existen, por supuesto, las naciones orientales que forman parte de nuestro país. Esto los ha atomizado en relación a lo que es la oposición ya política, la derecha boliviana. Esto nunca va a atraer al resto de las regiones porque sencillamente no les atrae. Una última cosa que quiero rescatar de lo que tú planteabas al principio del programa tiene que ver con la división interna del MAS. No hay unidad en la oposición, pero en el MAS ahora aparentemente hay una división muy problemática de la cual la derecha, la oposición de derecha boliviana está tratando de sacar conclusiones que van mucho más allá de lo que realmente significa esta división o los conflictos internos del MAS. Porque
como tú lo decías, se está queriendo sacar provecho de esa división para quizás una salida electoral diferente a la que se viene dando los últimos 15 años. Sin embargo, eso solamente tiene que ver con un desconocimiento, no solamente del MAS, porque la división en el MAS puede ser una cosa, pero el MAS es un partido político que viene ganando elecciones nacionales hace varios años y representa a las grandes clases populares bolivianas que son desconocidas por los comités cívicos que solamente analizan desde 4 puertas. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros, estamos en desacuerdo, volvemos a las conclusiones casi a nivel de titulares de cada uno de nuestros invitados. Quédese con nosotros. Conclusiones, desacuerdo. Win. Creo que Bolivia necesita más democracia directa que democracia representativa, pero creo que la democracia directa y los cabildos y los comités cívicos, que no son todos iguales, necesitan replantearse muchas cosas. Doctor Quino. Me has pedido titulares, Susana. Yo creo que las disidencias no se resuelven con inconstitucionalidades. Alberto. Bueno, no existe agenda país en la oposición. Sigue representando estos proyectos cívicos a pequeñas fracciones de clase, por supuesto, clases que antes detentaban el poder. ¿Movimiento cívico tiene una agenda país? Al parecer no, pero sin embargo existen algunas alertas que nos invitan a pensar que existen algunos malestares departamentales. El oxígeno que le ha tirado la propia oposición al movimiento al socialismo le permite reinventarse al movimiento al socialismo, estructurar un MAS detrás del MAS y ver si realmente para el MAS es conveniente hacer un referéndum revocatorio, porque le permitiría, en ese marco propuesto por la oposición de electoralizar el ambiente, definitivamente reinventarse en ese sentido. Gracias por habernos acompañado esta noche en Desacuerdo. Quédese con la programación de RTP. Muy buenas noches.